Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada Inés Muñoz Aguirre. Inés es escritora, dramaturga, además guionista, es editora en el portal Pasión País y acaba de publicar justamente una novela que ha tenido un gran éxito y que se refiere a un importante episodio histórico de Venezuela. Ella se especializa en historias no contadas. La novela se llama La historia no contada. Bienvenida. Sí, bueno, muchas gracias, pero encantada. Tú sabes que de estar esto es aquí un libro, con Inés, que Manuel Felipe y yo nos los hemos literalmente devorado en un par de sentadas, porque es que está tan bien escrito, ¿verdad? Es absolutamente recomendable, sobre todo por algo que tú argumentas, y tienes toda la razón, que la historia hay que contarla, la historia se tiene que conocer para no repetir los errores que muchas veces se cometen en los episodios trágicos como este. Cuéntanos por qué escogiste este tema. Bueno, sabes que de alguna forma que hay una historia familiar, ¿no? Que tenemos que decir que no lo hemos dicho, la historia de la huida. Sí, es la historia de la huida Oriente, en 1814, que además, bueno, todos los historiadores lo dicen, es el año más trágico en la historia de Venezuela, ¿no? Realmente es un año de una guerra que no termina nunca, y que de alguna forma su epílogo se produce en esta huida de la gente en Caracas hacia el oriente del país. Elegantemente lo llaman la emigración oriente, pero realmente fue una huida. Una huida. Pero ¿sabes? así, poner pies en polvorosa, porque Claro. que llegaba Boves, había amenazado con decapitar a Tuctilimundo y no importa quién fuera, y entonces la gente estaba aterrada. No, ya Así se es. conocían, ¿no? Los antecedentes de lo que significaba la incursión de Claro, Boves. acababa, en otros lugares. Claro. acababa de abordar a Valencia de una forma realmente bestial. Bestial, no eso había fue horrible. otra forma de describirlo, ¿sabes? Donde no solo humilló, destrozó propiedades, fusiló. La historia era terrorífica. Y Caracas estaba resistiendo, pues Caracas, los habitantes pensaban que realmente podían hacerle frente, ¿no? Recuerden que en esa época, bueno, no solo estaba todo el proyecto de Bolívar, y que él estaba al frente de esas guerras patrióticas de 1814, sino que específicamente en la ciudad gobernaba de alguna forma la población, ¿no? Y habían lo que se llamaban las juntas de guerra y arbitrios, y también la junta que se llamó los padres de familia. Y estos eran los que discutían, tal como un congreso, digamos, ¿no? Cuáles eran las decisiones que habían que tomar. Que hay una gran polémica de si Bolívar es realmente el que decide emigrar hacia el oriente del país, o es una posición que al final tienen que tomar estas juntas, ¿no? Que asumir todos, pues. Asumir todos. Bueno, de hecho, Bolívar va a la vanguardia. Exacto. De la gran marcha aquella, y Sucre de la retaguardia, cubriendo la retaguardia. O sea que fue una cosa de dimensiones, claro, para hoy sería una tontería, entendiendo nosotros que tenemos un fenómeno que se repite, como tú dices, la historia es cíclica, ¿no? Sí. Pero Sí, 20.000 personas no es nada, para aquella Pero época era mucho. proporcionalmente es la historia más trágica del país, porque Caracas tenía una población más o menos de 20.000 habitantes. Prácticamente fue toda la ciudad que se fue. huyen 20.000 habitantes, o sea que, Sí, claro. Que prácticamente se va toda la ciudad, pero no solo eso, sino que en el trayecto mueren 12.000. Más de la Mueren mitad. 12.000. Más de la mitad. Más de la mitad. Entonces es una historia realmente Bueno, tú tienes una historia familiar que es muy, muy reveladora de lo que fue Que de aquello, alguna ¿no? manera te sirvió también como elemento, ¿no? Claro, fue como el inspiración. elemento inspirador, digamos, ¿no? Cuéntanos un Que poco es- eso, que sí, es muy apasionante sí, realmente. es la historia de la familia Anchieta del Castillo, que además Ana Paula del Castillo era sobrina del Marqués del Toro, ¿no? Y ellos, bueno, tienen que huir. Ellos tenían 11 hijos, Esos vienen siendo abuelos tuyos de generaciones. bisabuelos de mi abuela. Ajá, imagínate. Ya algunos de sus hijos mayores, los varones, tienen que irse a la guerra, ¿no? Y ellos viajan con las niñas en esta emigración. Y la niña menor, que tenía 7, 8 años para el momento, que se llamaba Úrsula, desaparece en el camino. Nunca más se supo qué pasó con Úrsula. Y bueno, fue una historia que toda mi vida escuché a Claro. mis viejas
¿no? A las tías y a mi abuela. Trágica, imagínate, contar. Tiene que haber sido un dolor inmenso para esa familia, ¿no? Que tiene que haberse recordado por generaciones. Exactamente, ¿no? Y bueno, de allí surge de alguna manera el querer contar esta historia, que además yo pienso que es la historia de todos los venezolanos, porque de alguna manera también se repite de forma constante todo lo que nos ha ocurrido como sociedad. Y yo creo que es clave contar estas historias, porque son las que nos dan las referencias, las raíces, las que nos sujetan a la tierra de alguna manera, digo yo. Claro. Si la gente conociera todo lo que se ha luchado, todo lo que se ha... Y además esa es una etapa tan importante, porque justamente a partir de eso, lo que regresa después, Bolívar se va del país, y ya cuando regresa, cuando comienza la verdadera etapa de la independencia, ¿no? Exacto, porque es que con esta huida de Caracas se pierde la Segunda República. Ahora, esa gente obviamente se quedó en los lugares donde fueron a emigrar, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, por esa misma cosa cíclica de la historia, ¿no? Todas estas familias donde hay gente que viene desde Valencia, de San Sebastián de los Reyes, ¿sabes? Que se van sumando. Hay muchos corsos franceses, españoles. Hago la diferencia entre corsos y franceses porque para ese momento Córcega era de Italia. Sí, sí. ¿No? Llegan a esta población los que se van por lo que se conocía como el camino de afuera, que era el camino hacia los llanos. Ellos pasan Sabana de Uchire, Clarines, y llegan a esto que se llamaba el Cantón de Lunares tiempo después, que es el límite, digamos, entre Anzoátegui y Guárico. Y allí se asientan en un pueblo que se llamaba Onoto. Ellos, bueno, por supuesto, allí transcurren muchos años de esta vida familiar donde se desarrollan, es un pueblo con grandes relaciones con Europa. Mi abuela contaba, imagínate, les traían la ropa de Europa a las mujeres del pueblo. Había mujeres que tocaban piano, ¿no? Y allí se asienta una sociedad muy culta. Pero bueno, luego viene la historia, el proceso al revés, ¿no? Muchos de ellos, para sus hijos empezar a estudiar en la universidad y todo eso, empiezan nuevamente a regreso a Caracas. Y bueno, el pueblo, como ocurrió con muchos pueblos en Venezuela, fue de alguna forma abandonado y un pueblo en decadencia y hoy en día con muchísimas necesidades, ¿no? Bueno, pero fíjate que en medio de todo, nosotros no hemos sido nunca un pueblo emigrante, nunca. Fíjate que esa migración, que fue más que migración, yo siempre lo digo, huida. Huida de verdad, despavorida, ¿no? Sí. Eso fue por necesidad, por necesidad, fue por el miedo. Ahora también es por necesidad, pero fíjate cómo repetimos las situaciones, ¿no? Sí. A pesar de que no nos gusta irnos de Venezuela. Yo creo que las historias siempre se repiten. Siempre se repiten. Y que la única forma de que las historias dejen de repetirse es el conocimiento. Claro. En la medida en que tú conoces tu propia historia, te identificas, analizas tu sociedad, tienes posiciones críticas, eso te permite de alguna manera, desde lo individual, para transformarlo en colectivo, hacer de verdad unos cambios que necesitas como sociedad. Mientras eso no ocurre, cualquier cambio que te plantees es una ilusión. Yo defiendo firmemente el conocimiento, el estudio, la formación, la posición ciudadana. Claro. Que realmente aceptemos que ser ciudadano significa que tienes deberes y derechos, pero tienes que ejercer realmente la ciudadanía para transformar la sociedad donde vives. Y por eso es mi empeño en este tipo de ¿Cuáles literatura. crees tú que son las grandes lecciones que el lector puede extraer de este libro? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Está de alguna forma el tema del manejo del poder. Eso, ¿sabes? Es muy importante. Bueno, creo que está presente durante toda la novela el tema del poder, porque primero enfrentas, bueno, la amenaza de Boves, después el nivel de la discusión que se produce en la ciudad desde los distintos ámbitos de poder para decidir si nos vamos o nos quedamos.
que incluso, bueno, hay la posición que dice, aquí nos quedaremos y resistiremos hasta morir. Pero en la medida que se llamaba la Legión Infernal, así se conocía el ejército de Boves, iba acercándose y ganan la batalla de la Puerta, que es como el momento decisivo para la pérdida de la Segunda República. Y ya están a 15 kilómetros de Caracas, en un sitio que se llamaba La Majada. 15 kilómetros no es nada. Nada. No es nada. Es el momento en que realmente se produce una desbandada. Pero luego en todo este trayecto te vas a conseguir con una serie de personajes que representan como esos distintos estratos de la sociedad y donde siempre te vas a encontrar con el que quiere ganar posiciones a partir de la tragedia de los demás. Inclusive hasta un periodista que cuenta la historia. Exactamente. Como si fuera haciendo un personaje la reseña, muy famoso, Melcocha. la crónica. Y está el personaje de Melcocha, porque, bueno, Matías Almeida, que es el periodista, que además el término periodista ya existía, porque el término periodista existe desde 1765, porque se entiende como periodista a aquel que asume una responsabilidad periódica de contar algo. Este personaje surge para defender o de alguna forma interpretar una posición central, donde él no quería recoger la historia desde el punto de vista de los realistas, ni recoger la historia desde el punto de vista de los patriotas. Entonces allí también yo siento que de alguna manera está el tema de la responsabilidad del periodista. Claro. ¿Cómo cuentas la historia? Porque al final todos somos víctimas del que nos cuenta la historia según su percepción. Claro, y dar las dos caras es un plus que tiene que hacer, que es un deber del periodista. Exactamente, ¿no? Y él se fue ahí como reportero, a reportear y él la verdad. se fue ahí como reportero. Un cronista. Es un cronista, es el que va llevando toda la historia. Incluso, bueno, hay momentos en que en medio de la oscuridad él escribe y luego cuando él empieza como a repasar sus apuntes, ni él mismo entiende qué es lo que ha escrito, porque imagínate recoger esa historia, además en las circunstancias en que lo hacía. Está el personaje de Melcocha, que siempre llama muchísimo la atención a los lectores. Yo siento que Melcocha es como el símbolo de nuestra cultura popular, de la sabiduría popular, que además tiene mucho que ver como con la poesía que existe en esa sabiduría popular. Innata, claro. Bueno, allí hay unos referentes también importantes. Está la referencia de que cuando huyes despavoridamente, bueno, no solo, tu enemigo no es solamente del que el crees que dejaste atrás. El que se quedó atrás. Tu enemigo puede ser, como en este caso, la naturaleza. Claro. Aquí, como pasa hoy con tantos migrantes que salen de Venezuela y se meten por el Darién y van para acá y van para allá. Sí, eso es terrible. En esta historia te das cuenta que de esos más de 12.000 personas que pierden la vida, son atacadas por las condiciones naturales, por las fieras, o sea, no solo son atacadas por los integrantes de la Legión Infernal, son atacados por todas las condiciones naturales. E incluso te plantea el tema de la supervivencia. Claro. Cómo tú reaccionas y cuál va a ser tu posición frente a determinados temas cuando estás en unas condiciones que significa vivir o morir. Ok, mira, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pues yo me quedaré hablando de este libro toda la mañana, te lo digo con toda sinceridad, no porque esté aquí. Pero sí hay algo que quisiera que usaras unos pocos segundos. No, tú has llegado a la conclusión, y te lo he leído en alguna que otra entrevista, que lamentablemente nosotros no hemos aprendido mucho de la historia. Es que no hemos aprendido, es que realmente no nos esforzamos por conocerla. O no nos las han contado como debe ser y la han distorsionado mucho, porque esa es la otra cara de la moneda. Bueno, yo creo que hay de todo un poco, pero también creo que nosotros los venezolanos hemos sido muy indiferentes. Indolentes. Sí, con nuestros orígenes. Y que es fundamental volver a nuestros orígenes porque es la única manera de que nadie nos cuente la historia deformada. Así es. Si yo tengo el conocimiento, nadie me puede engañar.
Y el conocimiento es lo que nosotros tenemos que defender por encima de todo. Muchas gracias, Inés, por haber venido y muchas gracias por haber escrito este libro. Sí. Pues yo sé que a mucha gente no solamente lo va a apasionar, sino que lo va a poner a reflexionar, realmente lo va a poner a reflexionar. Gracias a usted. Ya está a la venta en todos lados, ¿no? Está a la venta en todas las librerías. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos.